Amigos, en esta ocasión vamos a aprender cómo utilizar lo que es el multidexter, el uso del multidexter, y vamos a hacer unas pruebas también. Vamos a ver para qué sirve. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es corriente eléctrica, componente básico de la corriente eléctrica, para poder entender el uso del multidexter. Y después de este primer video vamos a hacer otro segundo video en el cual vamos a hacer las prácticas después de la teoría, y mayormente vamos a trabajar así, con teoría y práctica. Ahora vamos a ver el uso de cómo podemos utilizar el multidexter en la práctica. En este próximo video medir por ejemplo lo que son los alternadores, medir el ramal electro, medir foquitos si están buenos, en buen estado o mal estado. Bueno amigos, empezamos con un poco de teoría. A ver, la corriente eléctrica, como su mismo nombre lo indica, es corriente eléctrica, corriente de electrones. Eso significa corriente de electrones. Tiene componentes básicos, que son la intensidad, que es la resistencia, y que es la tensión. La intensidad, que va a ser, se mide en amperios. La resistencia, que se mide en ohmios. Y la tensión, que se mide en voltios. Los amperios, que su símbolo es la letra A. Los ohmios, su símbolo es el símbolo de ohmios. Y en circuito eléctrico, que viene a ser resistencia, símbolo de resistencia, y la escala con que se mide, que es en ohmios. Y la tensión, que se mide en voltios, es la letra B, que es voltios, solo B. ¿Listo? Explicamos esta primera parte. Un cable está compuesto por millones de átomos. Los átomos, la parte centro del átomo, vienen ubicados lo que son los protones, los neutrones. En sus órbitas giran los electrones. Núcleo, protones, neutrones. Órbita, que gira alrededor del núcleo, donde encontramos los electrones. ¿Listo? Estos son los electrones. De igual manera, si tenemos así, así. Entonces, en resumen, un cable está compuesto por millones de átomos, y estos átomos tienen los electrones. Corriente eléctrica, corriente de electrones. ¿Qué va a fluir acá? No va a fluir los átomos, lo que fluyen acá solamente son los electrones, pasan de átomo en átomo. Y de ahí nace esta teoría de acá. Explicamos. La intensidad, que es igual a amperios, y su sigla A. ¿Qué es la intensidad? La intensidad es la fuerza con que viaja la corriente eléctrica. Entre mayor cantidad de electrones, o sea, de átomos, mayor cantidad de electrones que se muevan a la vez, en este sentido, los amperios, o la fuerza, va a aumentar, ¿cierto? La fuerza aumenta. Y entre menor cantidad de electrones que se muevan en el cable, la fuerza baja, o la intensidad baja. La resistencia. ¿Qué es la resistencia? La resistencia es la oposición al flujo de la corriente eléctrica. Si es un buen conductor, estos electrones van a fluir de átomo en átomo de forma rápida. Entonces es un buen conductor. Hay menor resistencia, fluyen de forma rápida. Y si hay mayor resistencia, estos electrones van a viajar de átomo en átomo de forma lenta. Por último tenemos lo que es la tensión. La tensión es la velocidad. Mayor velocidad, mayor tensión. Menor velocidad, menor tensión. ¿Listo? Después tenemos lo que es sabiendo una vez esto, pasamos a lo que es el multidexter. Igual, estas siglas de acá, estos simbolitos de acá, vamos a encontrarlos acá. Tenemos lo que es el multidexter. En el multidexter
que es esta parte acá del multidexter. Tenemos lo que es, tenemos dos tipos de multidexter, analógicos y digitales, como el multímetro, su nombre técnico multímetro, ¿no? Analógico y digital. En este caso tenemos un digital, que es el más utilizado. No quiere decir que el analógico sea de menor calidad. También se utiliza el analógico para medir otros tipos de componentes, como los condensadores. Ahora tenemos, con esta también se puede medir condensadores. Ahora, veamos la pantalla LCD. Tenemos esta parte de acá, que es el selector y el rango que vamos a medir, con qué escala queremos medir ese componente básico de la corriente eléctrica. Tenemos el selector, seleccionamos las posiciones, ¿listo? Lo que queramos medir. Empezamos. Por ejemplo, nosotros movemos a la primera posición. La primera posición que nos indica lo que son los voltios. Los voltios. El rango que queramos medir, apretamos este botón de acá, el rango. Por ejemplo, acá está en milivoltios, MV, milivoltios. Entonces queremos medir en voltios, cambiamos y tenemos solamente la letra B, que son voltios. Listo. Y podemos medir voltios de corriente continua y voltios de corriente alterna, como en la teoría. Corriente continua y corriente alterna. Voltios de corriente continua es la que tiene polaridad, positivo y negativo. Voltios de corriente alterna es la que no lleva polaridad, no tiene ni positivo ni negativo. Entonces, si queremos medir corriente continua, seleccionamos acá. Ahí tenemos corriente continua. Este es el símbolo de corriente continua. Queremos medir corriente alterna. Seleccionamos. Acá tenemos el símbolo de corriente alterna. Listo. Según lo que queramos medir, el voltaje que queramos medir, corriente continua y corriente alterna. Ahora, ¿qué escala queremos medir? Por ejemplo, si queremos medir 99 voltios, no podemos medir, vamos a quemar nuestro multidexter porque acá marca 0 punto y con decimales. Entonces, seleccionamos. Acá sí podemos medir 99 voltios, hasta 99 voltios. Seguimos seleccionando y podemos medir 999 voltios. Listo, y con un decimal más. Pasamos a nuestro siguiente punto. Tenemos lo que es la resistencia, que es en ohmios. La resistencia medimos en ohmios. Aquí tenemos los ohmios. Y si queremos aumentar la escala, tenemos ahorita m ohmios, miliohmios. Cambiamos la escala, tenemos ohmios. Seguimos cambiando la escala, tenemos kiloohmios. Esto es mayormente para medir lo que son los alternadores. La cantidad de resistencia que tenga el alternador. O cualquier otro componente que tenga resistencia. Después tenemos lo que es seleccionamos acá para cambiar nuestra siguiente escala, que es el buzzer, y es el que más vamos a utilizar nosotros. Seguimos con lo que es el diodo, componente del diodo. 8 ohmios, sigue diodo. Acá tenemos el diodo. El diodo es un componente que podemos cambiar la polaridad o podemos corregir la polaridad. O sea, si queremos podemos poner positivo o negativo, dependiendo de la posición del diodo, que también lo traen las motocicletas. Después del diodo podemos medir lo que es el buzzer. El buzzer, que es el más utilizado, ¿no?, para medir componentes, si están abiertos, circuitos abiertos, circuitos cerrados. Conectamos las puntas y suena el buzzer. ¿Listo? Eso nos indica que el circuito está cerrado. Y si no suena, conectamos. Si no suena, el circuito está abierto, está fallado, quemado. Ese es el más utilizado. Después seguimos la siguiente escala y tenemos lo que son los símbolos de condensadores. Acá tenemos microfaradios. Por ejemplo, tenemos en microfaradios. Mayormente el condensador se mide en microfaradios. Después tenemos los hertz, Hz en porcentaje, los hertz, que viene a ser la frecuencia. Y tenemos lo que es los miliamperios. También miliamperios también tenemos de corriente alterna y corriente continua. Y también podemos, si nos marca dos escalas, corriente alterna y continua, podemos seleccionar acá. Acá está en corriente continua. Cambiamos y podemos medir corriente alterna de miliamperios. El rango, que es miliamperios, listo, y las escalas que podemos medir. Y seleccionamos acá corriente alterna en miliamperios o corriente continua en miliamperios. Recordemos, continua lleva polaridad, alterna no tiene polaridad. Eso sería en cuanto a nuestro multidexter y el uso del multidexter. También en la parte de atrás de nuestro multidexter lleva unas pilas, puede ser batería, puede ser pilas. Si están descargadas, entonces no nos va a marcar una
una medida errónea, simplemente que va a fallar la pantalla o pierde brillo la pantalla, entonces tenemos que cambiar las pilas. Entonces sería todo, amigos, en cuanto a lo que es teoría de nuestro multidexter. En nuestro siguiente video vamos a ver la práctica. Lo que hemos aprendido hoy día en teoría lo vamos a poner en prueba en la práctica. Y ahí vamos a hacer nuestras pruebas y vamos a poder probar los circuitos y lo que queramos en nuestro siguiente video. Como les voy a repetir, alguna consulta, alguna duda, no duden en mandarme un mensaje. Entonces yo estaré respondiendo sus inquietudes. Y si me cometí algún error o me ha pasado algo, no me dejó entender, pueden preguntarme y yo estaré aclarando algunos puntos. Listo, nos encontramos en nuestro siguiente video.